Ximena se encontraba al borde de la calle abarrotada, mirando el pedazo de papel en su mano. Sus dedos temblaban ligeramente y su corazón latía con una mezcla de miedo e incertidumbre. La carta, que había llegado esa mañana, era breve pero devastadora. Su trabajo, lo único que le daba estabilidad a su vida, se había esfumado. La empresa estaba reduciendo personal, y ella era una de las muchas afectadas por la dura realidad económica. Mientras la lluvia comenzaba a caer, Ximena sintió que la lavaba como una ola purificadora, mezclándose con las lágrimas que había estado conteniendo durante todo el día. No quería desmoronarse frente a su padre, Arturo, un hombre estricto con expectativas muy altas. «Tienes que ser fuerte», le había dicho cuando ella le dio la noticia. Pero por dentro, Ximena no se sentía fuerte en absoluto. Deambulaba por las calles sin rumbo, su mente revoloteando con preguntas y dudas. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo se mantendría a sí misma? Sus sueños de convertirse en una empresaria exitosa parecían desvanecerse con cada paso. Mientras la lluvia empapaba su ropa, sentía el peso de las circunstancias presionando sobre sus hombros. Había trabajado tan duro para demostrar su valía, para construir una vida de la que pudiera estar orgullosa, y ahora todo parecía desmoronarse. A lo lejos, Ximena vio un rostro familiar. Era Diego, el músico local que solía tocar en el café de la esquina. Siempre lograba levantarle el ánimo, su música llenando el aire de esperanza y posibilidades. Diego la notó de pie bajo la lluvia, empapada, y corrió rápidamente hacia ella. «Ximena, ¿qué te pasó? Te ves fatal», dijo, con preocupación en su voz. Sin pensarlo, Ximena le entregó la carta. Él la leyó rápidamente, su expresión se oscureció. «Lo siento mucho», dijo Diego suavemente. «Esto debe ser muy duro para ti». Ximena asintió, luchando por encontrar las palabras para expresar el torbellino dentro de ella. «No sé qué hacer, Diego. Siento que todo por lo que he trabajado se está desmoronando». Diego puso una mano reconfortante sobre su hombro. «Eres más fuerte de lo que crees, Ximena. Has pasado por tiempos difíciles antes, y siempre has salido adelante. Esto es solo otro reto. Encontrarás la manera». Sus palabras, aunque amables, hicieron poco para aliviar el dolor en su pecho. «Esta vez es diferente», susurró Ximena. «No sé si tengo la fuerza para empezar de nuevo». Diego la miró con determinación. «Entonces déjame ayudarte. No estás sola en esto. Lo resolveremos juntos». Los pensamientos de Ximena volvieron a su padre. Arturo siempre la había presionado para que fuera la mejor, para no conformarse con nada menos que la perfección. Había trabajado duro toda su vida y esperaba lo mismo de ella. Pero ahora, Ximena sentía que lo había decepcionado. El temor de ver la decepción en sus ojos era más de lo que podía soportar. «No puedo enfrentar a mi padre», dijo, su voz temblando. «Va a pensar que he fracasado». Diego negó con la cabeza. «Tu padre te ama, Ximena. Tal vez no siempre lo muestra, pero quiere lo mejor para ti. Quizás es hora de tener una conversación honesta con él, de decirle cómo te sientes realmente». Ximena no estaba segura de estar lista para eso. Su relación con su padre siempre había sido complicada. Arturo era un hombre de pocas palabras, y mostrar vulnerabilidad no era algo que viniera naturalmente para él, ni para ella. Pero las palabras de Diego plantaron una semilla de pensamiento en su mente. Tal vez, solo tal vez, era el momento de dejar de intentar vivir según las expectativas de los demás y empezar a descubrir qué era lo que ella realmente quería. Mientras la lluvia seguía cayendo, Ximena tomó una decisión. No iba a permitir que este revés definiera su vida. Recuperaría el control, aunque eso significara adentrarse en lo desconocido. Con el apoyo de Diego y la fuerza que sabía que tenía en lo más profundo, Ximena encontraría su camino, sin importar lo incierto que pareciera ahora. «No sé qué me depara el futuro», dijo, su voz más firme ahora. «Pero no me voy a rendir». Diego sonrió, una sonrisa cálida y reconfortante que la hizo sentir un poco más ligera. «Esa es la Ximena que conozco», dijo. «Saldremos de esta, paso a paso». Juntos caminaron bajo la lluvia, sus pasos mezclándose con el ritmo de las gotas que caían, mientras Ximena daba el primer paso hacia su nuevo comienzo. Ximena se sentó en el borde de la cama, mirando su reflejo en el espejo. Sus ojos todavía mostraban rastros de cansancio, y su mente estaba llena de pensamientos sobre el futuro incierto. La charla con Diego la había dejado con una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que tenía que enfrentar a su padre, Arturo, pero la simple idea de esa conversación la ponía nerviosa. Siempre había sido difícil hablar con él, especialmente cuando se trataba de decepciones. Arturo era un hombre que había construido su vida con esfuerzo.
Había trabajado en el mismo taller mecánico durante más de 30 años y había logrado criar a Ximena solo después de la muerte de su esposa. No era un hombre expresivo, pero siempre había dejado claro lo que esperaba de ella: trabajo duro, éxito y nada menos. A veces, Ximena se preguntaba si él alguna vez la había visto realmente por quien era, más allá de sus logros. Esa noche, después de haber secado su cabello mojado y cambiado de ropa, decidió que era momento de tener esa conversación. Bajó las escaleras con el corazón palpitante, encontrando a su padre en la mesa de la cocina, como era su costumbre, leyendo el periódico y tomando café. La luz amarilla de la lámpara sobre la mesa hacía que el ambiente se sintiera aún más serio. «Papá, ¿podemos hablar?», dijo Ximena con una voz más firme de lo que esperaba. Arturo levantó la mirada, sus ojos oscuros observándola por un momento antes de asentir. Cerró el periódico lentamente y lo dejó a un lado, como si ya supiera que la conversación que se avecinaba sería importante. Ximena se sentó frente a él, tomando un sorbo de agua para calmarse. «Me despidieron hoy», soltó, tratando de mantener la calma en su voz. No quería llorar, no ahora. Arturo no mostró una gran reacción, simplemente asintió, como si ya lo supiera. «Ya me imaginaba algo. Te ves preocupada desde que llegaste». Hizo una pausa y luego agregó: «¿Y qué piensas hacer ahora?». Esa era la pregunta que Ximena temía. Sabía que su padre esperaría una respuesta clara, un plan. Pero la verdad era que no tenía uno. «No lo sé», respondió con honestidad. «Quiero encontrar algo nuevo, algo que realmente me haga sentir realizada, pero no sé por dónde empezar». Arturo entrecerró los ojos, mirándola con esa seriedad característica suya. «¿Y cuál era tu plan antes de esto? ¿Trabajar en ese mismo puesto para siempre?». Ximena sintió que su estómago se apretaba. «No, papá. No quiero eso». Pero tampoco esperaba perderlo todo tan de repente. El silencio cayó sobre ellos por unos segundos. Arturo respiró profundamente y finalmente habló. «Ximena, siempre he querido que seas fuerte, que enfrentes la vida con determinación. Perder un trabajo no es el fin del mundo. Pero también necesitas tener claro lo que quieres en la vida. De nada sirve que trabajes duro si no sabes a dónde te lleva ese esfuerzo». Ximena parpadeó sorprendida. No esperaba esas palabras de él. Pensó que la presionaría aún más, que le exigiría encontrar una solución inmediata. Pero en lugar de eso, su padre parecía estar ofreciéndole algo más profundo: comprensión. «Papá, es que…». Ximena tragó saliva, sintiendo cómo las emociones se acumulaban en su pecho. «No quiero decepcionarte. Siempre he sentido que esperas tanto de mí, que tengo que demostrarte algo». Arturo la miró fijamente, y luego, para su sorpresa, suspiró, un gesto inusual en él. «Nunca te he pedido que me demuestres nada, hija. Solo quiero que seas feliz y capaz de enfrentar tus problemas con valentía. Si este trabajo no era para ti, entonces encontrarás algo mejor. Solo tienes que decidir qué es lo que realmente quieres». Ximena sintió un peso levantarse de sus hombros. Las palabras de su padre, aunque aún serias, estaban cargadas de una comprensión que nunca antes había percibido. Era como si, de alguna manera, le hubiera dado permiso para fallar, para empezar de nuevo sin la carga de las expectativas. «Gracias, papá», dijo, su voz suave pero llena de gratitud. «Voy a intentarlo. Voy a descubrir qué es lo que quiero de verdad». Arturo asintió una vez más. «Eso es todo lo que te pido». Esa noche, mientras Ximena volvía a su habitación, sintió que un capítulo de su vida se cerraba. No había resuelto todo, pero había dado un paso importante hacia la reconciliación con ella misma y con las expectativas que creía que los demás tenían sobre ella. Sabía que el camino no sería fácil, pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, sentía que no tenía que hacerlo sola. Ximena se despertó esa mañana con una extraña sensación de calma. La conversación con su padre la había liberado de un peso que había estado cargando durante años. No todo estaba resuelto, claro, pero sentía que finalmente había dado un paso en la dirección correcta. Sin embargo, lo que más la preocupaba ahora era qué hacer con su futuro. Ya no tenía un trabajo, y el mercado laboral estaba más competitivo que nunca. Tenía que encontrar una manera de avanzar, pero no sabía por dónde comenzar. Decidió salir a caminar por las calles de su vecindario para despejar la mente. Mientras paseaba por las avenidas abarrotadas, pensaba en sus opciones. Podría buscar otro empleo en su misma área, aunque la idea de regresar a una oficina similar la hacía sentirse atrapada. También podría intentar algo completamente nuevo, pero la incertidumbre le daba miedo. ¿Y si no lo lograba? ¿Y si fallaba otra vez? Perdida en sus pensamientos, Ximena no se dio cuenta de que había llegado a un pequeño parque que solía visitar cuando era niña.
Había pasado años sin poner un pie allí, y sin embargo, el lugar seguía casi igual, los columpios viejos, el carrusel oxidado, las risas distantes de los niños jugando. Se sentó en una banca bajo la sombra de un árbol y cerró los ojos, respirando profundamente. El sonido del viento entre las hojas y el bullicio de la ciudad a lo lejos la calmaban, al menos por un momento. Mientras miraba a su alrededor, sus pensamientos se vieron interrumpidos por una voz familiar. «Ximena». Giró la cabeza y, para su sorpresa, vio a Adrián, un viejo amigo de la universidad, caminando hacia ella. Adrián había sido uno de sus compañeros más cercanos, pero la vida los había llevado por caminos diferentes después de graduarse. «Adrián, ¿qué haces aquí?», preguntó, sonriendo con sorpresa. «Vivo cerca, vengo aquí de vez en cuando para relajarme», respondió Adrián, sentándose a su lado en la banca. «¿Y tú? No esperaba encontrarte aquí». Ximena suspiró, sintiendo que no podía ocultar lo que estaba pasando. «Me despidieron del trabajo, y la verdad es que no sé qué hacer con mi vida ahora». Adrián la miró con empatía. «Lamento escucharlo, Ximena. Pero, ¿sabes qué? A veces perder algo es una señal de que necesitas hacer algo diferente. Quizás esto sea una oportunidad disfrazada». Ximena lo miró, sorprendida por su optimismo. «¿Y tú? ¿Cómo te ha ido?». Adrián sonrió y se encogió de hombros. «Pues, también pasé por una etapa difícil. Perdí mi trabajo el año pasado, y fue un golpe duro. Pero me hizo darme cuenta de que no estaba haciendo lo que realmente me apasionaba. Me tomé un tiempo para pensar en lo que quería y terminé empezando mi propio negocio de diseño gráfico. No ha sido fácil, pero al menos ahora siento que estoy siguiendo mi propio camino». Las palabras de Adrián resonaron en Ximena. Él había pasado por algo similar y había encontrado una manera de salir adelante. Quizás ella también podría hacerlo. «¿Y cómo lo hiciste?», preguntó, genuinamente interesada. «¿Cómo supiste que querías hacer?». Adrián se quedó en silencio por un momento, como si estuviera buscando la mejor manera de explicar su proceso. «Fue difícil al principio. Me tomó tiempo darme cuenta de que lo que realmente me apasionaba era algo que había dejado de lado por mucho tiempo. Creo que, a veces, solo necesitamos reconectar con lo que nos hace felices, aunque sea algo que creíamos imposible. Para mí, fue el diseño, pero para ti puede ser otra cosa». Ximena se quedó pensando en esas palabras. Tal vez, en lugar de apresurarse a encontrar un nuevo trabajo por desesperación, debía tomarse un tiempo para descubrir lo que realmente quería. No tenía que tener todas las respuestas ahora. Quizás la vida no era solo cumplir expectativas, sino encontrar algo que realmente la llenara. «Gracias, Adrián», dijo, dándole un abrazo. «Me has dado mucho en qué pensar». Adrián sonrió. «Para eso están los amigos. Si necesitas hablar o lo que sea, ya sabes dónde encontrarme». Cuando Adrián se fue, Ximena se quedó un rato más en el parque, reflexionando sobre su conversación. Sabía que la decisión sobre su futuro no iba a llegar de la noche a la mañana, pero al menos ahora tenía una nueva perspectiva. Quizás este era el comienzo de algo diferente, algo que la llevaría a un lugar más satisfactorio, aunque todavía no supiera cómo llegar allí. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, tiñendo el cielo de un tono anaranjado cuando Ximena regresó a su pequeño departamento. Cerró la puerta y dejó caer las llaves sobre la mesa, sintiendo el cansancio acumulado de un día lleno de emociones. La charla con Adrián le había dado una nueva perspectiva, pero eso no resolvía su situación actual. Las facturas seguían llegando, y su cuenta bancaria no tardaría en vaciarse si no encontraba una fuente de ingresos pronto. Encendió una lámpara en la esquina de la sala y se sentó en el sillón, mirando a su alrededor. Las paredes blancas del apartamento, que antes habían sido un refugio de calma para ella, ahora parecían apretarse a su alrededor, recordándole la presión que sentía. Estaba atrapada entre la necesidad de sobrevivir y el deseo de encontrar algo que realmente la hiciera feliz. Ximena sabía que no podía quedarse paralizada por la indecisión, pero tampoco quería tomar la primera oferta que apareciera solo para salir del apuro. Era el momento de tomar una decisión, y lo sentía en cada fibra de su ser. Con un suspiro profundo, tomó su computadora portátil y la encendió. Había recibido un correo del Departamento de Recursos Humanos de su antigua empresa, informándole que tenía derecho a una liquidación. No era mucho, pero le daría un poco más de tiempo para pensar. Revisó su correo con una sensación de vacío, pasando por anuncios de empleo y ofertas que no le inspiraban confianza. Era el mismo ciclo repetitivo de siempre, ofertas de trabajos que no le interesaban o no le motivaban, trabajos que sentía que solo la llevarían de vuelta a la misma rutina que había dejado atrás. De repente, un mensaje nuevo apareció en su bandeja de entrada. Era de Carla, una excompañera de trabajo a quien no veía desde hacía tiempo.
Carla le ofrecía un puesto en una empresa emergente de marketing digital que estaba creciendo rápidamente. No era la primera vez que escuchaba de esa empresa, pero la idea de trabajar en una startup le daba miedo. Era un ambiente inestable, impredecible, y aunque el salario inicial era decente, las responsabilidades eran mucho mayores que las que había tenido antes. Además, había rumores de que la carga de trabajo era abrumadora y que muchos empleados sufrían de agotamiento. Ximena leyó el mensaje varias veces, sintiendo la presión aumentar en su pecho. Carla hablaba maravillas del equipo y las oportunidades de crecimiento, pero también mencionaba que el ritmo era vertiginoso y que la empresa esperaba una dedicación total. La idea de lanzarse a algo tan incierto la asustaba, pero por otro lado, quizá era el cambio radical que necesitaba para sacudirse la sensación de estancamiento que la invadía. ¿Sería ese el camino adecuado? ¿Estaba lista para asumir ese tipo de responsabilidad? Decidió llamar a Carla para obtener más información antes de tomar una decisión. Después de unos tonos, Carla contestó, con su voz alegre y llena de energía habitual. Ximena, qué gusto saber de ti. Me alegra que hayas leído mi correo. Estaba esperando poder hablar contigo sobre esto. ¿Cómo estás? Ximena sonrió, a pesar de la confusión interna que sentía. Hola, Carla. Estoy bien, supongo. Acabo de recibir tu mensaje, y la verdad es que no sé qué pensar. No esperaba algo así. Carla rió suavemente. Lo sé, es mucho para digerir. Mira, no te voy a mentir, el trabajo es duro y exige mucho, pero es una oportunidad increíble. He aprendido más en estos últimos 6 meses aquí que en los 3 años que trabajamos juntas. Hay espacio para crecer, y el ambiente, aunque exigente, es muy colaborativo. Creo que sería algo perfecto para ti. Pero, claro, tú decides. Ximena respiró hondo. Es que, sinceramente, no sé si puedo manejar tanta presión ahora mismo. Acabo de salir de un despido y no quiero volver a sentirme atrapada en algo que no me haga feliz. Carla hizo una pausa, y cuando habló de nuevo, su tono fue más suave y comprensivo. Entiendo. Pero déjame decirte algo, a veces no sabemos lo que queremos hasta que lo intentamos. Yo estaba aterrada cuando acepté este trabajo, pero fue la mejor decisión que tomé. Me ayudó a descubrir de lo que soy capaz. Quizá podría hacer lo mismo por ti. Las palabras de Carla resonaron en su mente mucho después de que colgaran. Ximena se quedó mirando su computadora, perdida en sus pensamientos. Era un salto al vacío, sin ninguna garantía de éxito, pero también era una oportunidad de reinventarse, de comenzar de nuevo en un entorno donde las reglas no estaban tan establecidas. ¿Sería eso lo que necesitaba para superar la adversidad en la que se encontraba? Cerró la computadora con un gesto decidido. Había otra opción que tenía que considerar. No todo tenía que ser tan drástico como aceptar un trabajo en una startup intensa. Podía explorar sus propias ideas, tal vez incluso empezar algo por su cuenta, como Adrián había hecho con su negocio de diseño gráfico. Ximena siempre había tenido una vena creativa, pero nunca la había explotado al máximo. Quizá ahora era el momento adecuado para intentarlo, para redescubrir lo que la hacía vibrar de emoción. Esa noche, después de cenar algo ligero, Ximena se acostó temprano, pero no pudo conciliar el sueño de inmediato. Su mente estaba llena de posibilidades, cada una con sus propios riesgos e incertidumbres. Sentía que se encontraba en una encrucijada, y que cualquiera de los caminos que eligiera cambiaría su vida de una manera profunda. El miedo a lo desconocido seguía presente, pero también había una chispa de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, Ximena sentía que tenía el control de su destino, aunque no supiera con exactitud qué paso daría a continuación. Cerró los ojos finalmente, dejándose llevar por el sueño. Sabía que la decisión no tendría que tomarse de inmediato, pero cada vez estaba más cerca de saber qué camino seguiría. En el fondo de su ser, algo le decía que, aunque el camino fuera incierto, estaba avanzando hacia un futuro mejor, uno en el que las adversidades no la definirían, sino que la fortalecerían. El amanecer trajo consigo una claridad que Ximena no esperaba. La luz suave del sol entraba por la ventana de su pequeño apartamento, bañando la sala en tonos cálidos que contrastaban con la frialdad de sus dudas. Se levantó lentamente, sintiendo la tensión en su cuerpo por la falta de sueño. Había pasado gran parte de la noche dándole vueltas a la oferta de Carla y a la posibilidad de iniciar algo propio, pero esta mañana algo era diferente. Había llegado a una conclusión. Después de preparar una taza de café, se sentó en la mesa de la cocina, mirando el vapor que salía de la bebida caliente. Su mente seguía repasando los detalles de la conversación con Carla, los pros y los contras del trabajo en la startup, y también el deseo latente de explorar su lado creativo. Las dos opciones representaban caminos muy distintos, y aunque la seguridad financiera de la oferta de Carla era tentadora, había algo más profundo que comenzaba a definir su decisión.
Ximena respiró hondo y decidió que era momento de actuar. Tomó su teléfono y marcó el número de Carla. Después de algunos tonos, su amiga contestó. Ximena, qué gusto que llames. ¿Ya tomaste una decisión?, preguntó Carla con entusiasmo. Ximena hizo una pausa antes de responder, aún sintiendo el peso de sus palabras. Sí, lo hice, Carla. Y te agradezco mucho la oferta. De verdad lo pensé, pero creo que voy a seguir otro camino. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea antes de que Carla hablara de nuevo, esta vez con un tono más calmado y comprensivo. Entiendo, Ximena. No es para todos, y sé que debes tener tus razones. Pero si alguna vez cambias de opinión, las puertas están abiertas para ti. Gracias, Carla. De verdad lo aprecio. Y te deseo lo mejor en tu trabajo. Sé que harás cosas increíbles ahí. Colgaron después de intercambiar algunas palabras de despedida, y Ximena sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Había rechazado una oportunidad segura, algo que le habría dado estabilidad en el corto plazo. Pero sabía que, de haber aceptado, estaría sacrificando su paz mental y, quizás, su felicidad a largo plazo. Sin embargo, ahora estaba frente a un camino mucho más incierto: emprender. Ximena siempre había sentido una inclinación por la fotografía. Desde joven, le gustaba capturar momentos, jugar con la luz y las sombras, y contar historias a través de imágenes. Era un talento que nunca había explorado profesionalmente, pero que siempre había estado ahí, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Este podía ser ese momento. La decisión de intentar emprender no era fácil, y sabía que iba a encontrar obstáculos en el camino. No tenía experiencia en el mundo empresarial, ni contactos en la industria creativa, pero la pasión que sentía por la fotografía era innegable. La posibilidad de convertir esa pasión en un trabajo era lo que la motivaba. Esa misma tarde, se dirigió a un pequeño café en el centro de la ciudad, donde solía ir a tomar fotos para practicar. Se llevó su cámara, un cuaderno y algo de determinación. Mientras caminaba por las calles bulliciosas, su mente trabajaba a toda velocidad, imaginando las posibilidades, los proyectos que podría iniciar, los clientes que podría atraer. Sabía que la competencia sería feroz, pero también confiaba en su capacidad de aprender rápido y adaptarse. Al llegar al café, se sentó junto a la ventana, donde la luz natural iluminaba su espacio de trabajo. Sacó su cuaderno y comenzó a escribir ideas, desde servicios de fotografía para bodas y eventos, hasta proyectos personales como exposiciones fotográficas que contaran historias de superación. Sentía que podía combinar su arte con algo más profundo, algo que conectara con la gente en un nivel emocional. Mientras escribía, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Ximena. Levantó la vista para encontrarse con Adrián, quien estaba de pie frente a ella con una expresión sorprendida pero alegre. Adrián. Qué sorpresa verte aquí, respondió Ximena con una sonrisa. Vengo seguido a este lugar para trabajar en mis diseños. Es un buen lugar para inspirarse, dijo Adrián mientras se sentaba en la silla frente a ella. ¿Y tú? ¿Qué haces por aquí? Ximena le mostró su cuaderno, lleno de ideas y bocetos. Estoy intentando algo nuevo. Decidí no aceptar la oferta de Carla y, en cambio, voy a ver si puedo hacer algo con la fotografía. No sé si funcionará, pero tengo que intentarlo. Adrián la miró con admiración. Eso es increíble, Ximena. Se necesita mucho valor para seguir algo que realmente te apasiona. Y créeme, el mundo necesita más gente que haga lo que ama. Ximena sonrió, sintiendo que la decisión que había tomado era la correcta. Habló con Adrián sobre sus planes, y él le ofreció algunos consejos sobre cómo comenzar, desde crear un portafolio en línea hasta promocionarse en redes sociales. Era un terreno nuevo para ella, pero con cada idea que compartían, se sentía más preparada para enfrentar el reto. El sol comenzó a ocultarse cuando se despidieron, y Ximena caminó de regreso a su apartamento con una sensación de determinación renovada. Había tomado una decisión, y aunque el camino frente a ella era incierto, también estaba lleno de posibilidades. Ximena despertó con una energía nueva al día siguiente. La decisión estaba tomada, y ahora tenía que empezar a materializar lo que había estado planeando. Sabía que sería un camino lleno de desafíos, pero también que cada paso la acercaría más a su sueño de dedicarse a la fotografía. Se preparó rápidamente y, después de un desayuno ligero, se sentó frente a su computadora. El primer paso sería crear un portafolio en línea para mostrar su trabajo, aunque, hasta ese momento, sus fotos habían sido más un pasatiempo que una carrera. Pero estaba decidida a darle seriedad al asunto. Sacó las carpetas de fotos que había tomado en los últimos años y comenzó a elegir las mejores. Recordó que Adrián le había sugerido que se enfocara en contar una historia a través de su portafolio, mostrando su evolución como fotógrafa.
Mientras seleccionaba las fotos, sentía una mezcla de orgullo y nerviosismo. Algunas imágenes eran de paisajes que había capturado durante sus viajes, otras eran de eventos familiares o reuniones con amigos. Cada foto contaba una historia diferente, pero todas mostraban su sensibilidad para captar momentos genuinos. Pasaron varias horas organizando todo hasta que finalmente su portafolio estaba listo para ser publicado. Ximena dio un último vistazo antes de compartirlo en redes sociales, su corazón latía más rápido de lo normal. Era un momento crucial, estaba exponiendo su trabajo al mundo por primera vez, esperando que alguien viera el valor en lo que había creado. Publicó el enlace en Instagram y Facebook con un mensaje simple pero cargado de emoción: hoy doy el primer paso hacia mi sueño. Mi portafolio de fotografía está listo. Espero que lo disfruten tanto como yo disfruto hacer cada foto. Con un suspiro de alivio y ansiedad, cerró la computadora. No tuvo que esperar mucho para recibir las primeras reacciones. En cuestión de minutos, comenzaron a llegar comentarios de amigos y familiares, felicitándola por su decisión y admirando las fotos. Aunque eran comentarios alentadores, Ximena sabía que el verdadero desafío sería atraer a clientes que quisieran contratarla profesionalmente. Esa tarde, mientras revisaba los mensajes de apoyo, recibió una llamada inesperada. Era Adrián. Ximena, vi tu portafolio, está increíble. Tienes un ojo muy especial para captar emociones, y eso es justo lo que la gente busca. Quería preguntarte algo. Estoy trabajando en un proyecto de diseño y necesito fotos para una nueva campaña publicitaria. Pensé en ti, ¿estarías interesada? Ximena sintió como su corazón se aceleraba de emoción. Era justo la oportunidad que necesitaba para arrancar su nuevo camino profesional. Claro, Adrián. Me encantaría. Cuéntame más sobre el proyecto. Adrián explicó que estaba diseñando la imagen para una marca emergente de ropa sostenible, y la campaña necesitaba fotos frescas y auténticas que reflejaran el estilo de vida ecológico y moderno de la marca. Era un proyecto perfecto para Ximena, que siempre había tenido una inclinación hacia la naturaleza y la sostenibilidad. Esto puede ser el comienzo de algo grande, Ximena, dijo Adrián con entusiasmo. Estoy seguro de que tus fotos le darán un toque único a la campaña. Después de la llamada, Ximena no podía dejar de sonreír. La sensación de que las cosas empezaban a moverse en la dirección correcta era increíble. Sabía que aún quedaba mucho por hacer y aprender, pero ya no estaba comenzando desde cero. Este primer encargo era el impulso que necesitaba para tomar confianza en sí misma y en su decisión de seguir el camino de la fotografía profesional. Esa noche, mientras revisaba ideas para la sesión de fotos, recibió otro mensaje que la sorprendió. Era de una mujer llamada Sofía, a quien no conocía personalmente, pero que había visto su trabajo a través de las redes sociales. Sofía le comentó que estaba organizando una boda íntima en las afueras de la ciudad y estaba buscando una fotógrafa que pudiera capturar la esencia del momento sin caer en lo tradicional. Me encantó tu estilo natural y auténtico, escribió Sofía. Creo que podría ser justo lo que estamos buscando para nuestra boda. Podríamos hablar en los próximos días para conocernos mejor y ver si sería posible trabajar juntas. Ximena no podía creer lo rápido que todo estaba avanzando. 2 oportunidades en un solo día. El miedo y las dudas que la habían perseguido durante semanas empezaban a desvanecerse, reemplazados por una confianza creciente y la sensación de que el esfuerzo estaba valiendo la pena. Antes de acostarse, Ximena se sentó en su cama y escribió en su cuaderno: hoy fue el primer paso. Las cosas buenas están empezando a suceder. Mañana será otro día para continuar construyendo este sueño. Luego cerró el cuaderno con una sonrisa en los labios, sabiendo que, aunque el camino apenas comenzaba, cada paso era una victoria. Los días siguientes fueron un torbellino para Ximena. Entre los preparativos para la sesión de fotos con Adrián y las reuniones con Sofía para la boda, apenas tenía tiempo para asimilar todo lo que estaba pasando. Sin embargo, a pesar de la emoción que sentía, una sensación de presión comenzaba a crecer en su pecho. Era la primera vez que se enfrentaba a un trabajo profesional, y el miedo al fracaso la perseguía constantemente. Una tarde, a solo 3 días de la sesión de fotos para la campaña de Adrián, ocurrió lo inesperado. Ximena estaba revisando su equipo de fotografía cuando su cámara principal, la que había usado durante años, simplemente dejó de funcionar. Intentó de todo: cambiar la batería, limpiar los contactos, pero nada. El pánico se apoderó de ella. Sin esa cámara, no podría cumplir con el trabajo, y no tenía el dinero para comprar una nueva en tan poco tiempo. Corrió a su computadora y empezó a buscar soluciones. Llamó a varias tiendas de cámaras, pero todas le dijeron lo mismo: la reparación tardaría al menos una semana. Ximena colgó el teléfono con las manos temblorosas, sintiendo como el peso de la situación la aplastaba. ¿Cómo iba a salir de esta?
No podía cancelar el trabajo, no cuando estaba a punto de lanzar su carrera. Si fallaba ahora, no solo perdería la confianza de Adrián, sino que también pondría en peligro la oportunidad de trabajar en la boda de Sofía. Desesperada, Ximena se sentó en el borde de su cama y dejó que las lágrimas cayeran. Sentía que todo lo que había construido en las últimas semanas se estaba desmoronando. Por primera vez desde que tomó la decisión de dedicarse a la fotografía, se preguntó si realmente había hecho lo correcto. Tal vez no estaba hecha para esto, tal vez debería haber seguido con su trabajo anterior, uno más seguro y menos incierto. En medio de su angustia, su teléfono sonó. Era Adrián. Ximena dudó en contestar, temiendo que él pudiera notar su nerviosismo. Pero finalmente respondió. Hola, Adrián. Trató de sonar animada. Ximena, quería saber si todo está listo para la sesión del sábado, preguntó él con tono casual. Estamos súper emocionados de ver tu trabajo. El nudo en el estómago de Ximena se hizo más grande. Sí, todo va bien, mintió, mientras intentaba mantener la voz firme. No quería preocuparlo ni parecer poco profesional. Genial. Sabemos que harás un trabajo increíble. Nos vemos pronto. Ximena colgó el teléfono sintiéndose peor que antes. No solo estaba en una situación desesperada, sino que ahora había mentido a su cliente. Se levantó de la cama, caminando de un lado a otro en su habitación, tratando de calmar su mente. De repente, recordó algo, su amiga Laura, una fotógrafa profesional que había trabajado en bodas y eventos durante años. No se habían visto en algún tiempo, pero Ximena sabía que Laura siempre había estado dispuesta a ayudar. Sin pensarlo dos veces, la llamó. Laura, necesito tu ayuda. Mi cámara se ha descompuesto y tengo una sesión muy importante en 3 días. No sé qué hacer, dijo con la voz quebrada. Laura la escuchó con atención y, después de un momento, respondió con calma. Ximena, no te preocupes. Tengo una cámara de respaldo que no estoy usando ahora mismo. Puedes venir por ella hoy mismo y usarla todo el tiempo que necesites. Ximena sintió una oleada de alivio que casi la hizo llorar de nuevo, pero esta vez de gratitud. No sé cómo agradecerte, Laura. Me estás salvando. Para eso están los amigos, dijo Laura con una sonrisa en su voz. Además, sé que lo harás genial. Tienes un talento increíble. Esto es solo un pequeño tropiezo. Esa misma noche, Ximena fue a recoger la cámara. Laura le dio algunos consejos adicionales sobre cómo usarla y ajustarla a su estilo. Mientras regresaba a casa, Ximena sintió que, por primera vez en días, podía respirar con tranquilidad. Todavía quedaba mucho por hacer, pero ahora estaba preparada para afrontar el reto. Los días previos a la sesión fueron intensos, pero Ximena se dedicó completamente a prepararse. Revisó cada detalle, desde los ángulos de las fotos hasta la iluminación y los lugares donde tomaría las imágenes. Sabía que esta era su oportunidad de demostrar que podía manejar la presión y entregar resultados de calidad. Cuando finalmente llegó el día de la sesión, Ximena llegó temprano al lugar de la campaña. Adrián y su equipo ya estaban allí, pero la recibieron con una sonrisa cálida. «Qué bueno verte, Ximena. Estamos listos cuando tú lo estés», dijo Adrián mientras se preparaba para dar las indicaciones. Ximena respiró profundamente. Había llegado el momento de demostrar que, a pesar de los obstáculos, era capaz de dar lo mejor de sí. Ajustó la cámara, enfocó su primer objetivo, y el sonido del obturador al capturar la primera imagen la llenó de confianza. Este era su momento. La mañana después de la sesión de fotos, Ximena se despertó con una mezcla de cansancio y alivio. La jornada anterior había sido un torbellino de emociones, pero lo había logrado. A pesar de los contratiempos, de la cámara descompuesta y de las dudas que la asaltaron a cada paso, había salido adelante y entregado lo mejor de sí misma. Se levantó de la cama, se estiró y fue directo a su escritorio, donde la nueva cámara de Laura reposaba. La noche anterior no había tenido la energía para revisar las fotos, pero sabía que debía hacerlo pronto, tanto por su propia curiosidad como para asegurarse de que todo estaba en orden antes de entregarlas a Adrián. Mientras encendía su computadora y conectaba la cámara, un ligero nerviosismo se apoderó de ella. ¿Y si las fotos no salieron tan bien como esperaba? ¿Y si los errores o las prisas del día anterior afectaron la calidad del trabajo? Pero se obligó a respirar profundamente. Ya había enfrentado dificultades mayores, y la única forma de seguir era confiar en el proceso. La pantalla se iluminó, y poco a poco comenzaron a aparecer las imágenes de la sesión. Al principio, las revisaba con ojos críticos, buscando posibles fallos, detalles mal ajustados. Pero, para su sorpresa, a medida que avanzaba, una sonrisa empezó a formarse en su rostro. Las fotos eran hermosas, incluso mejor de lo que había imaginado. Cada toma reflejaba no solo su habilidad técnica,
sino también su visión artística. El juego de luces, las expresiones de los modelos, los colores vibrantes de las vestimentas y los fondos cuidadosamente elegidos, todo había encajado. Ximena pasó de una foto a otra, maravillada de lo que había logrado. No solo había cumplido con el encargo, lo había superado. Justo cuando estaba inmersa en el proceso de selección de las mejores imágenes, su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Adrián. Ximena, no puedo esperar para ver las fotos. Todo el equipo quedó encantado contigo. De verdad, fue un placer trabajar juntos. Ximena sonrió al leer las palabras. Aún no había entregado el trabajo, pero la gratitud en el mensaje de Adrián le confirmaba que todo había salido bien. Respondió rápidamente, asegurándole que en un par de días tendría todo listo para entregarle las imágenes finales. Mientras seguía trabajando en las fotos, su mente divagaba sobre todo lo que había sucedido en los últimos meses. Desde que había dejado su trabajo seguro para dedicarse a la fotografía, había pasado por una montaña rusa de emociones. Había momentos en los que pensaba que no lo lograría, en los que la incertidumbre y el miedo al fracaso la paralizaban. Pero también había descubierto una fortaleza interior que nunca había imaginado tener. De repente, sonó el timbre de su puerta, sacándola de sus pensamientos. Abrió y, para su sorpresa, allí estaba Sofía, su amiga, con una gran sonrisa y una botella de vino en la mano. Ximena, tenía que venir a verte. Cuéntame cómo te fue, exclamó Sofía, entrando al pequeño departamento sin esperar invitación. Ximena, riendo, la siguió hasta la sala de estar. Fue increíble, Sofía. Ayer, mientras estaba la sesión, tenía tanto miedo de que algo saliera mal, pero todo salió mejor de lo que esperaba. Sofía sirvió 2 copas de vino y le entregó una a Ximena. Sabía que lo harías. Siempre has sido increíble en lo que haces, solo necesitabas creer en ti misma. Ximena tomó un sorbo de vino y se permitió relajarse. Gracias, Sofía. De verdad, estos últimos meses han sido duros, pero creo que finalmente estoy encontrando mi camino. Sofía sonrió y alzó su copa. Entonces, brindemos por eso. Por los caminos difíciles que nos llevan a descubrir quiénes somos de verdad. Ambas chocaron sus copas, y por primera vez en mucho tiempo, Ximena sintió que estaba exactamente donde debía estar. Estaba en control de su vida, siguiendo su pasión, y había superado obstáculos que en otro momento habrían parecido insuperables. Unos días después, entregó las fotos a Adrián. Cuando él las vio, sus ojos se iluminaron de inmediato. Ximena, esto es espectacular. Sabía que tenías talento, pero esto es mejor de lo que imaginaba. Estás hecha para esto. El cumplido de Adrián la llenó de orgullo, pero lo que más la emocionó fue su siguiente oferta. Estamos lanzando una nueva línea de productos en unos meses, y me encantaría que fueras nuestra fotógrafa principal. ¿Te interesa? Ximena no podía creer lo que estaba escuchando. Era la oportunidad de su vida, y se la estaban ofreciendo a ella. No dudó ni un segundo. Claro que sí, Adrián. Sería un honor. Cuando colgó el teléfono, Ximena se permitió unos minutos para procesar lo que acababa de suceder. Hace unos meses, todo parecía perdido. Había dejado atrás la seguridad de un trabajo estable para lanzarse al abismo de lo desconocido, pero ahora, después de todo lo que había pasado, se daba cuenta de que cada paso, cada dificultad, la había llevado exactamente donde debía estar. Se sentó en su pequeño estudio, rodeada de su equipo de fotografía, y sonrió. Había aprendido que la vida no siempre era fácil, que las adversidades siempre estarían presentes, pero también había descubierto que, con determinación y apoyo de quienes la rodeaban, podía superar cualquier cosa. Ximena miró por la ventana, donde el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, bañando la ciudad en tonos dorados. Aún tenía un largo camino por recorrer, muchos más proyectos y desafíos por enfrentar, pero ahora sabía que estaba lista para lo que viniera. Había encontrado su voz, su pasión, y, sobre todo, la confianza en sí misma para seguir adelante, sin importar cuán difícil se volviera el camino.